Buenas, estimada comunidad ITMA. Estamos en el ciclo de charlas ITMA Skill, que se desarrolla año tras año y que busca que se intercambie información desde las diferentes especialidades de nuestra institución. Es ahí donde nuestros docentes, desde su experticia, desde su conocimiento, desde las investigaciones que ellos han realizado, desde las materias que ellos realizan al interior de cada asignatura, han seleccionado cierto contenido para poder compartir con la comunidad y obviamente para poder tener temas, para poder ampliar nuestro acervo cultural, para poder, ¿no es cierto?, tener información nueva, contemporánea, científica, acerca de los diferentes temas que tanto le importan a ellos como nos importan a nosotros como institución, porque usted sabe que ITMA tiene sellos que están ligados específicamente con el cuidado del medio ambiente, con el desarrollo, ¿no es cierto?, de este pensamiento, ¿no es cierto?, de este actuar circular, y para dejar este actual lineal, ¿no es cierto?, y entrar a este pensamiento circular, a este accionar circular, ¿no es cierto?, donde todo puede ser reutilizado y todos los aprendizajes pueden ser aumentados, mejorados, y así también, ¿no es cierto?, como lo vamos a ver hoy día, integrar nuevos conocimientos a los que ya conocemos. Y en esta oportunidad, desde la carrera de técnico en veterinaria, la profesora Ignacia Riquelme, es médico veterinario, diplomada en enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes, ¿no es cierto?, ha seleccionado la charla, si me equivoco la profesora me va a corregir, ¿ya? Cimatoa exigua como hallazgo de la inspección de canales de pescado. Así que, Ignacia, bienvenida y por supuesto atentos a lo que va a ser tu charla en esta oportunidad. Muchas gracias. Quiero también avisar en esta charla que vamos a tener imágenes del tipo de esta, para que si alguno tiene alguna sensibilidad especial, se prepare o prefiera adelantar esa parte. Cimatoa exigua es un crustáceo parásito, que de hecho lo pueden ver acá en esta imagen, de hecho hay dos. Ha obtenido cierta popularidad porque se han hecho reportajes, hay reportajes investigativos de distintas plataformas del saber, ¿cierto? Hay algunas que son como la muy interesante, la National Geographic, que ha hablado de este individuo, pero también se ha popularizado dentro como la cultura, el que se ha descrito, ¿cierto?, como este parásito consumidor de lengua o come lengua. Entonces consideré que era importante que conociéramos un poco también dentro del contexto en que en una clase que tuve en el laboratorio de enfermedades parasitarias de la universidad en la que también trabajo, encontramos uno en la cavidad bucal de una reineta. Entonces me pareció interesante conversar este tema, ya que no hay una cantidad de reportes importantes de la presencia de este parásito en Chile. De hecho, se considera más bien un parásito tropical o de aguas más calientes. Entonces es interesante, ¿cierto?, el qué puede estar ocurriendo para que hayamos encontrado a este individuo adentro de la cavidad bucal de una reineta. Entonces vamos a partir, como siempre, con los conceptos generales. ¿Qué es un parásito? Básicamente es un organismo que necesita utilizar a otro para poder sobrevivir. Entonces requiere de otro individuo y requiere el usar los nutrientes propios de ese otro individuo para poder sobrevivir. Los parásitos pueden ocupar espacio interno, o sea, dentro de un órgano, o bien externo en la superficie. Va a ocupar los recursos que son propios del hospedero, como les decía yo, consume los nutrientes propios de ese hospedero, y nosotros los vamos a clasificar en endoparásito o en ectoparásito. Endoparásito es aquel que se desarrolla, ¿cierto?, y madura dentro de un órgano de un individuo, como por ejemplo dentro del sistema gastrointestinal, en el intestino, o en los pulmones, o en el cerebro. Y un ectoparásito en que va a colonizar, ¿cierto?, va a habitar en la superficie de un individuo, que puede ser, por ejemplo, en la piel o en las escamas. Y en el caso de Cimatoa exigua tenemos una suerte de dualidad, porque las fases larvarias de este parásito van a estar en las superficies del pescado, van a estar principalmente en las agallas, mientras que el adulto va a residir dentro de la cavidad bucal, como se ve en las imágenes. Entonces, existe la dualidad de que podemos considerarlo como endoparásito y ectoparásito. Por tanto, vamos a hacer la salvedad de que en las fases larvarias, en las que se encuentra en la superficie, va a tener un rol como ectoparásito, mientras que cuando está en la cavidad bucal podríamos perfectamente catalogarlo como endoparásito.
Ahora, para entender un poco del concepto de parásito, que es probable que ustedes hayan escuchado hablar de alguno, pero que no lo tengan tan registrado quizás o tan presente, los parásitos, ¿cierto? Como yo les decía, se pueden diferenciar, ¿cierto? En la clasificación de endoparásito, en los que vamos a tener presente a los protozoos, como las amebas, ¿ya? Como los coccidios, en el que están, por ejemplo, Cryptosporidium, o Cystisospora, o Ciclospora, y que se conocen principalmente en la medicina humana como los responsables de las diarreas del viajero, que quizás pueden haberla escuchado, o a través del consumo de agua contaminada o de alimentos contaminados. ¿Ya? Después tenemos la clasificación de platelmintos, que va a involucrar a tres grandes, que son los céstodos, los tremátodos y los nemátodos. Dentro de los céstodos, quizás ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del término común, ¿cierto?, de lombriz solitaria, que en realidad se llama Taenia, que puede ser Taenia saginata o de la vaca, Taenia solium o la Taenia del cerdo. Los tremátodos, como fasciola hepática o el diastoma hepático, que es un parásito que se va a encontrar principalmente en el hígado. Y los nemátodos, que son estos parásitos redondos muy comunes en los cachorros y en los gatitos, y que por eso tenemos que desparasitarlos desde temprana edad, como Ascaris, ¿ya? Y también vamos a tener estos ectoparásitos, que son los que residen en la superficie, ¿ya? En la piel de un individuo, y que son principalmente artrópodos, ya sea insectos como zancudos, dípteros, como por ejemplo aquellos que transmiten la malaria o que transmiten la fiebre amarilla, o el Zika, o el dengue, o el chikungunya, las pulgas y los piojos. Pero también se van a desprender ectoparásitos de los cuales no existe mucha información, que son los ectoparásitos crustáceos, dentro de los cuales se encuentra Simotoa exigua, y otro más que es uno de mis favoritos, que es Linguatula serrata. Y además los arácnidos, que dentro de arácnida va a estar las garrapatas principalmente, todas las distintas garrapatas que existen, que son muchísimas. ¿En quiénes nos vamos a concentrar hoy día? Dentro de la clasificación de ectoparásito, de artrópoda, específicamente crustácea, Simotoa exigua. Dentro de estos ectoparásitos tenemos, ¿cierto?, a los que forman parte de arácnida, que son las garrapatas, Amblioma, Dermacentum y Rhipicephalus. Las principales, ¿cierto?, tanto Amblioma como Rhipicephalus están presentes en Chile. Crustácea, Linguatula serrata y Simotoa, que ahora, ¿cierto?, gracias a este hallazgo, junto con la búsqueda de información, pude constatar que hay algunos reportes de Simotoa. Linguatula serrata está presente en baja prevalencia, pero está presente en nuestro país. Los dípteros, como Anófeles, Aedes, Ipsomilla y Flebotumos, que transmiten estas enfermedades que mencioné recién, como la malaria, la fiebre amarilla, el chikungunya, el Zika. Las pulgas, están las pulgas del perro, ¿cierto?, las pulgas humanas, y los piojos, como Trichodectes canis y Felicula subrostratus, que son propios de los perros y gatos. ¿Ya? ¿En qué nos vamos a concentrar? Crustácea, específicamente Simotoa. ¿Qué pasa con Simotoa? Bueno, como yo les decía, puede clasificarse dentro de los ectoparásitos porque su fase larvaria va a encontrarse en la superficie de los peces, específicamente de la zona de las branquias, mientras que su fase adulta se va a encontrar en la cavidad bucal, adherida o fijada en la cavidad bucal del pez al que parasita. Entonces es un crustáceo parásito. Hasta el momento, las distintas especies de Simotoa y pertenecientes al género de Simotoa son exclusivamente marinos, o sea, de agua salada. El adulto, ¿cierto?, va a infectar la cavidad bucal. Lo que hace básicamente es que se adhiere, se prensa, ¿cierto?, a la cavidad bucal. De hecho, puede eventualmente consumir parte de la lengua. Va a parasitar a diversas especies de peces. Y su distribución inicial era absolutamente tropical, desde Estados Unidos hasta más o menos Panamá. Ahora sabemos que ha estado describiéndose hacia zonas más hacia el sur. Probablemente, ¿cierto?, también tenga relación con el cambio climático, en el que hay un aumento de la temperatura no solamente a nivel medioambiental, sino que también del mar. ¿Ya? Y como yo les decía, son prensiles. Lo que va a hacer es que se va a adherir. De hecho, creo que en la primera imagen que tengo, lamento volver ahí, ustedes pueden ver que se está adhiriendo a esta
prensado, está firmado a la cavidad bucal del pez. Acá se puede ver también en la imagen, está absolutamente prensado y adherido donde debería estar la lengua de ese parásito. Entonces, fragmentación de la lengua queda, ¿cierto? Se fragmenta la lengua, puede que consuma parte de la lengua y después se fija a ella. Cimotoa tiene ciertas características peculiares, es hermafrodita. Eso quiere decir que tiene la potencialidad de tener tanto órganos reproductivos de macho como de hembra. En primera instancia, ¿cierto? Los desarrollos larvarios se desarrolla como macho exclusivamente para en la vida adulta desarrollarse y quedar como hembra. El daño que produce en los peces no está ampliamente conocido. Sabemos que consume parte de la lengua, sabemos que utiliza cierta parte de los alimentos que caza, ¿cierto? El pez, pero probablemente, ¿cierto? Debe causar una mala conversión de nutrientes, ¿cierto? Una mala nutrición, pero el daño específico hacia el pez es bastante desconocido, no hay muchas investigaciones respecto a eso. Y como yo les decía, encontré solamente un par de reportes en Chile en que se nombra que se ha reportado o que se ha detectado en Chile, pero no hay mayor claridad, información respecto de qué pez se encontró, en qué año, ¿cierto? Daba qué tipo de características, no existe esa información. La mayor parte de los trabajos de Cimotoa son de Brasil hacia arriba. Ya entre Brasil y Panamá es la mayor cantidad de escritos científicos que pude encontrar y también concentran, ¿cierto?, su descripción, su investigación en los peces que son propios de esa zona. Como les decía, como les mencionaba, solo encontré un reporte en Chile y que además he mencionado dentro de estos textos como se ha reportado en Chile, pero nada más que eso. Así que genera igual muchísimo interés el tratar de conocer un poco más de esta especie parasitaria que podría estar presente en nuestro país, quizá en una prevalencia, ¿cierto?, quizá un poco más alta de la que conocemos. Acá se ve una descripción anatómica de la hembra de Cimotoa exigua. Si se dan cuenta, fue realizada en 1983. Es un dibujo, ¿cierto? Es una esquematización de la anatomía de este parásito. Tiene ojos, como se pudo ver en las distintas imágenes. La estructura más craneal se llama cefalón. Tiene placas coxales, que son las que van a dar forma al organismo. Y tiene estas coxas que son los apéndices preensileos que se van a adherir a el tejido de la cavidad bucal. De hecho, este gancho es lo que se va a unir a la cavidad bucal. Es bastante interesante la descripción de este parásito en su forma y las distintas estructuras que posee, las descripciones anatómicas de este parásito, ¿cierto? Y los distintos participantes del género Cimotoa o de los isópodos parásitos, porque es un isópodo parásito, permiten, ¿cierto?, la descripción y la identificación a partir de mediciones y de la caracterización de estas estructuras anatómicas. Hay algunos estudios que lo hacen para que uno pueda identificar cuál tipo es el que encontró, que de hecho es lo que voy a hacer yo en algún momento, porque encontramos con mis alumnos un espécimen en la cavidad bucal de una reineta, así que tengo muchas ganas de hacer la identificación a través de las características morfológicas de este parásito. ¿Cuál es el ciclo biológico? Bueno, como es un parásito que no está muy bien estudiado, no existe un ciclo biológico oficial, por decirlo de alguna forma. La mayor parte de los ciclos biológicos oficiales son del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y este parásito no aparece en ninguna parte del CDC. Pero lo que pude encontrar fue este estudio en el que describen el que los huevos, ¿cierto?, del parásito van a estar liberados en el medio ambiente, esos huevos van a eclosionar y se va a liberar al medio ambiente marino una larva. Esa larva, ¿cierto?, va a estar movilizándose en el medio ambiente marino, va a biotransformarse de larva a juvenil y lo que hace básicamente es que el juvenil se va a adherir a la zona de las branquias del pez. ¿Para qué? Para desarrollarse como macho adulto. Y
Finalmente, cuando se desarrolla macho adulto, va a ser, ¿cierto?, posteriormente el pasaje a hembra, y cuando se desarrolla como hembra, es que invade la cavidad bucal del pez y se adhiere permanentemente a la lengua de ese pez. Y desde ahí pone huevos, ¿cierto? Los elimina al medio ambiente. Puede incluso haber más de uno en la cavidad bucal. Y lo otro interesante de este parásito es que existe dimorfismo sexual. Eso quiere decir que hay diferencia entre el macho y la hembra. En la mayor parte de los invertebrados es al revés. La hembra es de mayor tamaño, el macho generalmente es muy pequeño. Y tienen distintos segmentos, como yo les mostré en la imagen anterior. Ay, espérenme un poquito que está mi gata. Perdónenme. Generalmente me termina quitando el audio o me bota la cámara. Entonces es bastante interesante el ciclo porque tendría un aspecto de vida libre, ¿cierto? Como huevo, como larva, y otro aspecto en el que se va a encontrar dentro del animal, pero en este caso como hembra adulta, que va a poner huevo y que va a liberar más fases al medio ambiente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que me hizo querer mostrar, ¿cierto?, este parásito? Es que en el contexto de una clase, en el otro centro educativo en el que trabajo, que es una universidad, realizamos un paso práctico de inspección de canales de peces para determinar, para ver si encontrábamos parásitos. Generalmente uno encuentra endoparásitos como anisakis, como Diphyllobothrium, pero en este caso, una de las estudiantes llevó una reineta y al hacer la inspección de la cavidad bucal extrajo un elemento. Y me llamó y me dijo, profe, mire, encontré esto y no sabemos qué es. Y le pregunté, ¿dónde encontró este espécimen? Me dijo, en la boca. Yo personalmente nunca había visto uno, ni en la vida real, solamente a través de foto. Así que conversamos y realizamos, ¿cierto?, la búsqueda rápida en el momento a través de Google, y todos consideramos que es importante, igual que uno como docente, cuando tenga este tipo de situaciones, el que los estudiantes también participen, busquen. Todos empezamos a buscar cierta información de este parásito. Consideramos que lo más probable es que fuera Haemotoda exigua por las características morfológicas. Le pregunté a la alumna si ella me lo regalaba. Me dijo que sí, así que en ese momento lo empecé a conservar en formalina para mantenerlo, ¿cierto?, para utilizarlo como un hallazgo, ¿cierto?, y como un espécimen para la educación medioambiental, ¿cierto?, para mostrárselo también a mis alumnos, a las próximas generaciones. Hacer las mediciones pertinentes para determinar que efectivamente fuera Haemotoda exigua. Ha sido un hallazgo muy interesante. Creo que fue como que haberme ganado la lotería. Hay ciertos parásitos que uno, ¿cierto?, piensa que nunca va a haber. Este era uno de ellos, así que también estoy muy contenta por eso. Quiero hacer algunas investigaciones, quiero hacer algunas mediciones para determinar efectivamente que sea Haemotoda exigua. Y bueno, la idea también es poder generar estas instancias educativas para que el resto de la población los conozca. Y, por ejemplo, si es que los ven, puedan reportar, puedan informar el que se encontró, porque eso también nos sirve para poder, ¿cierto?, investigar qué está pasando a nivel, ¿cierto?, de los medios ambientes marinos, el por qué ciertos parásitos que están más bien asociados a zonas tropicales podrían estar llegando a Chile, en el que nuestras aguas son muy frías, a diferencia de los demás. ¿Cuál es la importancia? Bueno, la importancia del hallazgo, la importancia de Haemotoda exigua es que es un espécimen muy pocamente reportado, no se reporta en zonas, ¿cierto?, que no sean templadas, como yo les mencioné anteriormente. Trabajos propios de Chile no encontré, sí de otros latinoamericanos, en el que se menciona que en Chile en algún momento se reportó, pero no dan más información. Podría asociarse al cambio climático, el que el aumento de las temperaturas del mar, ¿cierto?, permita que este parásito pueda distribuirse más ampliamente de lo que nosotros pensábamos, y eso también puede generar nuevos estudios de distribución, ¿cierto?, asociadas a este y como a otros parásitos que inicialmente nosotros podríamos pensar que estaban más en zonas tropicales que en Chile. También la descripción de nuevos hospederos, como yo les mencionaba, los que se describían principalmente eran peces propios de las zonas tropicales, no en reineta.
y también el que se pudiera realizar la descripción del ciclo biológico completo, que es algo muy importante para poder estudiar los parásitos en general. Si nosotros conocemos el ciclo biológico de un parásito, somos capaces de comprender muy bien la biología y las vías de transmisión también de ese individuo y también su hospedero. Entonces, el ciclo biológico es fundamental para la comprensión de las enfermedades parasitarias. Entonces, la descripción de un ciclo oficial sería bastante adecuado, bastante importante de realizar. Como yo les decía, es un parásito que no tiene mucha descripción en general. Lo que más se conoce, ¿cierto?, es estos reportes, estas noticias de que se describió, por ejemplo, en Estados Unidos o que se encontró en este pez, pero trabajos científicos no hay tantos y no siempre son los más actualizados. No encontré tantos tampoco que fueran del año 2000, sino que más bien hacia los 1900 y algo. Por tanto, es de vital importancia conocer, ¿cierto?, estudiar, identificar este tipo de agentes. Respecto a la bibliografía, esto es lo más actual, ¿cierto?, que encontré y que de hecho es el parte de la bibliografía de la imagen, de la descripción de este ciclo biológico. Ahora, el Cimotoa que yo tengo, lo más probable es que sea hembra, porque estaba uno primero en la cavidad bucal y porque es de gran tamaño y realmente se parece bastante a este que está acá. Así que lo más probable es que yo tenga una hembra Cimotoa. Muchas gracias por su atención. Espero que la No, haya gracias a gustado. ti, Ignacia. Es interesante que especies que no estaban asociadas a entender y comprender por qué está sucediendo esto, por qué estas especies que no estaban asociadas a nuestra zona hoy en día estén apareciendo en nuestra zona, habla quizás de una explicación del cambio climático, pero podrían darse muchas otras. Yo creo que hay muchas especulaciones con respecto a esto. Uh-huh. Eh, También entender, porque si son especies de otra zona, cómo afectan a las especies de nuestra zona y si esto tiene alguna repercusión también en el consumo. Bueno, nosotros tenemos consumo de reineta, pero adoramos la reineta, entonces Sí. en términos de consumo quizás sería muy bueno comprender y entender si esto tiene alguna repercusión para nosotros, porque si es solamente con el pez, claro, es un tema, pero si tiene una repercusión en la vida humana o en el consumo, ¿no es cierto?, de la carne del pez, digamos, o del pescado en este caso, tendríamos nosotros que ir investigando. Es un tremendo tema, un tremendo hallazgo también. Así que agradecerte por lo que nos has explicado. Con respecto a eso, con respecto a, bueno, tú nos mencionabas que hay poca información con respecto a este parásito. ¿No existe alguna que dé cuenta de cómo podría afectar el consumo del pez? No existe, ¿no es cierto? O sea, puedo hipotetizar. ¿Ya? Como la hembra reside principalmente en la cavidad bucal, creo que lo único que podría ocurrir es cuando se hacen los caldillos y está presente la cabeza del pescado, Claro, en que podríamos eventualmente identificarla. Ahora, difícil que lo consumamos porque es como de este porte más o menos. ya, Se ve, ¿cierto?, que pareciera ser como un insecto, por decirlo de alguna forma. O sea, no podríamos confundirlo con una estructura propia del pez. ya. Eh, Así que no creo que pueda ocurrir. Lo más probable es que además se consuma, o sea, si es que eventualmente existe la posibilidad de que se consuma, se consumiría muerto o fallecido. Y generalmente los parásitos muertos o fallecidos no generan mayores problemas, ¿ya? Pareciera ser que el mayor daño que pudiera ocurrir es más bien hacia el pez, hacia ese hospedero susceptible, pero hacia los humanos, como reside en la cavidad bucal, nosotros realmente consumimos la musculatura del pescado Exacto. y no la cabeza. Entonces, hasta el momento, ¿cierto? Si bien no hay ningún reporte, podría hacia el humano no generar un daño directo, pero sí podría representar un daño medioambiental, creo yo. Claro, porque este pez en el fondo se alimentaría deficientemente, ¿cierto? Claro. Porque no estaría alimentándose, lejos de que mantenga la vida, digamos, pero Uh-huh. no se está alimentando correctamente. Además, Correcto. además, si pierde parte de la lengua, me imagino que eso también debe afectar. O sea, cualquier ser que pierda parte de su, Sí.
de su sentido del gusto, digamos, pues debe afectar. Mira, hay hartas cosas que aprender en realidad, porque Sí, está súper interesante. harto, muy interesante, sí. Sí, Oye, Ignacia, muchas gracias por tu charla, ha sido un tema muy interesante. Muchas preguntas nos quedan, y ahí, yo creo que tu trabajo va a ser muy interesante acerca de poder ver hasta dónde puede llegar. Quizás en otro ITMA Skill nos vas a poder eso yo estaba pensando en presentar como el otro ITMA Skill va a el ser avance. la sesión Sí, 2, la sesión 2 sí. de esta primera charla que tuvimos. Y gracias, un gran abrazo a la comunidad, invitarlos a que sigan participando, a que estén atentos a los diferentes temas que van surgiendo. Esto para que vea también la comunidad que nuestros docentes no solamente están haciendo clases, están investigando, están aprendiendo, están creciendo, están haciendo investigaciones propias, están haciendo descubrimientos, ¿no es cierto?, propios, así que es importante que todo eso se valore y se haga parte de lo que es nuestra institución. Un gran abrazo, Ignacia, y por supuesto un gran abrazo a la comunidad, y nos estamos viendo en otra sesión de este ciclo de charlas ITMA Skill. Que estén muy bien. Muchas gracias.